¿Qué tal, amigos de Controversia? ¿Cómo están? Vamos a emitir nuestro comentario para el día de hoy. Bueno, la pradera se incendia. Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República se han encrispado de tal manera que la situación tiende a complicarse en medio de la crisis de la pandemia. Bueno, el asunto está medio complicado porque, como saben ustedes, ayer el presidente de la República se fue criticando al Congreso de la República, en primer lugar porque habían observado y habían encarpetado varios proyectos de ley, ¿no? Se los había dicho, el tema de los penales, el tema de las AFPs, el tema de las pensiones y el tema de los taxis colectivos, entre otros. Esos son los fresquitos nomás. Martín Vizcarra ha creído que este Congreso era pues un Congreso débil, como habían 7 bancadas y la mayoría son nuevos porque no ha habido reelección. Pensó que este era un Congreso mucho más manejable, mucho más cordial, pero eso no ha sucedido. Por eso quizás estemos ante un Congreso obstruccionista, fujimorista, parte 2 o capítulo 2. Bueno, en algunas cosas tiene razón el Congreso de la República, en otras no, porque ha habido una andanada de proyectos de ley pues bastante descabellado, ¿no? El retorno del servicio militar obligatorio, la devolución del 100% de las AFPs, este tema de los taxis colectivos, que es una torpeza, y al margen de otras cosas más, el hecho, por ejemplo, todo empezó con este viajecito pues de un grupo de parlamentarios de Lima hacia el Cusco en un vuelo humanitario donde se llevaron algunos parlamentarios hasta sus familiares y fueron ellos más, encima se colaron. Bueno, las relaciones pues están bastante tensas, ¿no? Ayer se ha producido un tete a tete, como diría algunos políticos, ¿no? Al mediodía Martín Vizcarra criticaba junto con el presidente del Consejo de Ministros, y en la noche Manuel Merino y la bancada de Acción de Alianza por el Progreso de Acuña, a través de Omar Chejade, hacían lo mismo. Incluso Omar Chejade llegó a decir: vamos a censurar a al gabinete de Ceballos. Y todo ha nacido, sobre todo esta última parte, en un dilema, hasta diría así, un poco tonto. ¿Y qué ha pasado? Porque, las críticas que ha hecho Martín Vizcarra de ayer han sido en dos sentidos, ¿no? Una, en el sentido de que, bueno, le han archivado, no le hacen caso a sus proyectos, han archivado otros proyectos de ley. Pero el otro tema, donde se enfocó mucho más el señor Ceballos, era en el tema de la presencia del Congreso de la República, del voto de confianza. Ceballos dijo: ¿cómo vamos a ir a hacer un voto de confianza? Nos citan al Congreso de la República, precisamente estamos haciendo todos los esfuerzos como para evitar el aislamiento, la no concentración de las personas, y el Congreso quiere que vayamos. Cuando de eso se trata, ¿no? De todas las medidas están para no concentrarnos, sino aislarnos. Bueno, el tema es que hay dos artículos de la Constitución de la de 1993, la que está actualmente vigente, de la que habla pues la presencia del gabinete, ¿no? Estos dos artículos están consignados en el capítulo 6 de la Constitución, que se refiere a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. El artículo 130 dice lo siguiente, textualmente leo: sobre la exposición de política del gobierno. El gobierno tiene que exponer su política pública, no es que diga: ya acá está nuestra política y allá los que lean o los que no lean. Y sobre el tema, sobre la exposición de la política, se ejerce una cuestión de confianza, es decir, el respaldo del Congreso. Dice
en el artículo 30. Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso de la República en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto una cuestión de confianza. Si el Congreso no está reunido, el presidente de la República convoca una legislatura extraordinaria. Esto es en tiempos normales, pero como el señor Vicente Ceballos asumió el mandato cuando el jefe de Estado disolvió el Congreso de la República, no podía concurrir a ningún congreso, ¿no? El señor Ceballos y todos sus ministros. Bueno, entonces eso se ha mantenido en suspenso, pero ya cuando ha habido elecciones, cuando ha asumido el nuevo Congreso en abril, entre abril y marzo, ya se desató la crisis. Ya se suspendieron el estado de emergencia y un conjunto de medidas y ya nadie se podía reunir. Pero ahora, ¿a dónde va a exponer pues Martín Ceballos en esas condiciones, ¿no? El asunto es que hay otro artículo, el 135, que habla precisamente cuando un Congreso fue disuelto y qué es lo que viene a posteriori. Y a posteriori viene lo siguiente, según este artículo. El artículo 135 habla pues de la instalación del nuevo Congreso. Dice, reunido el nuevo Congreso, es decir, el vigente, puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la confianza después de que el presidente del Consejo de Ministros haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario, es decir, durante esta pausa que ha habido, que no hubo Congreso. En ese interregno, es decir, en este lapso, si el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso una vez que éste se instale. Es decir, en estos dos artículos, el 130 y el 135, el señor Vicente Ceballos tiene que concurrir al Congreso de la República. Lo puede hacer de manera virtual o de repente, como se desarrollan las sesiones del Consejo de Ministros, ¿no? Se desarrollan normalmente en Palacio de Gobierno. Actualmente, en plena cuarentena, se están desarrollando. O lo puede hacer de manera virtual. El Congreso quiere esto, que vaya y exponga sus planes de gobierno, lo que ha propuesto Ceballos como presidente del Consejo de Ministros, su política de gobierno. Y además, la otra parte, eso es el paquete de decretos de urgencia que se ha dado en el interregno, es decir, en el periodo en el que no hubo Congreso. Esas dos cosas debe de dar cuenta al nuevo Congreso. Pero como estamos en emergencia, no se ha dado. Entonces ya han pasado los 30 días de los que habla la ley, de los que habla este artículo 130, porque ellos se instalaron los primeros días de abril, ya estamos mayo. Entonces el Congreso, presidido por el señor Merino, quiere que vayan al Congreso de la República. Hoy ya se ha conocido que va a ir la próxima semana el señor Ceballos. Y tiene que haber cuestión de confianza. Si es que el señor Ceballos no hubiese aceptado ir, se aplicaba la cuestión de confianza. ¿Y qué es la aplicación de la cuestión de confianza? Simplemente se censura ese gabinete y tiene que haber otro gabinete, tiene que juramentarse otro gabinete. Ahora, hay una figura, ¿no? Ayer se ha estado voceando de que probablemente el jefe de Estado, ya esta sería pues el segundo gabinete que le censuren, porque el anterior fue con el Parlamento fujimorista, ¿no? Y entonces podría producirse, el jefe de Estado podría disolver nuevamente este Congreso, pero eso se lo impide la ley en otro artículo. Textualmente dice que en el último año de gobierno, el jefe de Estado no puede disolver el Congreso de la República. Así que don Martín Vizcarra va a tener que ir o va a tenerle que decirle a su gabinete que tiene que ir de todas maneras al Congreso de la República a ejercer la cuestión de confianza y explicar la política de gobierno y también este paquete de decretos de urgencia que se ha dado. Eso lo dice la norma. Que sea virtual o presencial ya eso es discutible.
Así que se están haciendo bolas en el Poder Ejecutivo. Ahora, lo que dice el Congreso de la República es cierto, ¿no? Hay algunas disparatadas cosas que se están haciendo, pero en este punto tienen la razón. Tienen la razón. Vicente Vizcarra ya no va a poder disolver el Congreso de la República, lo dice textualmente en la Constitución. Así que es mejor que trabajen de la manera más cordial, ¿no? En medio de la crisis de la pandemia, que no se incendie la pradera. Suficientes problemas tenemos con que la curva no baja y con que el pueblo peruano está desesperado porque ya no hay chiblines, ya no hay plata con qué afrontar los gastos de la casa, ni siquiera para comprar las cosas. Así de complicada está la situación y las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Esto es lo que queríamos comentar con ustedes, amigos de Controversia. Retornamos mañana.